El vacío no es el abismo de terciopelo salpicado de estrellas del que hablan los poetas. Es una negrura aplastante y monótona que se filtra en tus huesos, haciéndote cuestionar por qué los humanos alguna vez pensaron en abandonar la reconfortante cuna de un mundo. El vigía llevaba 3 años en su misión de reconocimiento profundo, explorando un sector tan lejano de los mapas que bien podría no existir. Solo estamos el capitán Ernesto Varga, Jeremías Jere Quintana, Javier Rayo Cortés y un puñado de otros, apiñados en esta lata que avanza a través de la nada en busca de... Bueno, ya no estoy tan seguro. Otro día, otra ronda de revisiones de sistemas. El zumbido de la nave, que antes era un ruido de fondo reconfortante, ahora me irrita los nervios. Las pantallas de diagnóstico muestran flujos de datos que memoricé hace años: composición atmosférica, estabilidad del reactor, integridad del escudo. Todo nominal, todo aburrido. Algo interesante en los sensores de largo alcance, Antonio. La voz del capitán Varga crujió en el intercomunicador. ¿Solo la radiación cósmica de fondo, capitán? A menos que consideres interesante una ligera fluctuación en la densidad de protones, respondí, reclinándome en mi silla. Manténlo bajo observación, dijo, con un tono cortante. Varga siempre estaba tenso, el peso del mando pesando sobre sus hombros. No podía culparlo. 3 años en el vacío le hacen cosas a un hombre. Jeremías, mi hermano menor y astrofísico residente de la nave, intervino, su voz llena de emoción. Espera, Tony. Revisa las lecturas del subespacio en el arreglo de babor. Estoy viendo una anomalía localizada. Podría ser una interacción de ondas gravitacionales. Si Varga era todo deber y pragmatismo, mi hermano era pura curiosidad sin adulterar, a menudo rozando la imprudencia. Suspiré y redirigí los sensores. Tenía razón. Algo estaba ahí afuera, distorsionando el tejido del espacio-tiempo ligeramente. Podría ser un microagujero negro, teorizó Jeremías, casi vibrando de anticipación. O tal vez un cúmulo de singularidades. Tenemos que investigar, Tony. Esto podría ser revolucionario. Revolucionariamente peligroso, querrás decir. Murmuré, pero sabía que estaba librando una batalla perdida. Varga, siempre el explorador, ya estaba ordenando un ajuste de rumbo. Los días se convirtieron en semanas mientras navegábamos hacia la anomalía. Las ligeras fluctuaciones en las lecturas de los sensores se volvieron más pronunciadas, acompañadas de interrupciones intermitentes en las comunicaciones y perturbaciones espaciales inquietantes que me hacían revolverse el estómago. El vacío, al parecer, no estaba tan vacío como creíamos. En los escáneres de largo alcance apareció una estructura. No un planeta, no una nebulosa, sino algo artificial. Una red colosal de formas y líneas entrelazadas. Un enredo caótico de metal y energía que llenaba el vacío con su geometría. ¿Qué diablos es eso? Exhaló Rayo, nuestro piloto, su habitual bravuconería reemplazada por un asombro incrédulo. Varga guardó silencio por un momento, luego ordenó: «Acércanos, Javier. Mantén un enfoque cauteloso». A medida que nos acercábamos, la escala de la estructura se volvió aterradoramente aparente. Era un astillero,
un cementerio infinito de naves abandonadas que se extendía en todas direcciones, un laberinto de metal retorcido y luces parpadeantes. Naves de todas las formas y tamaños, desde cazas elegantes y aerodinámicos hasta gigantes que empequeñecían al vigía, todas aparentemente abandonadas, atrapadas en un ballet silencioso de decadencia. «Es imposible», susurró Jeremías, sus ojos abiertos de par en par. «Nada de este tamaño debería existir. La masa total desafía nuestra comprensión de la mecánica gravitacional». Compartía su sentimiento. Era una afrenta a la lógica, una exhibición caótica de una inteligencia que era a la vez avanzada y alienígena. «Capitán, aconsejo precaución», dije, con la voz tensa. «Esta estructura claramente no es de origen humano». «Somos exploradores, Antonio», respondió Varga, su voz firme, aunque detecté un atisbo de incertidumbre. «Esto es para lo que vinimos, descubrir lo desconocido». Hizo una pausa, luego ordenó: «Preparen un equipo de abordaje. Tú, Jeremías y Javier se acoplarán con la nave más cercana. Evalúen la situación». No podía discutir, no sin sonar como un cobarde. A pesar de mi inquietud, una parte de mí sentía curiosidad. ¿Qué había pasado aquí? ¿Quién había construido este cementerio colosal de naves? ¿Y por qué las habían abandonado? Nos pusimos nuestros trajes EVA, el familiar silbido de la presurización, siendo un pequeño consuelo frente a lo desconocido. El procedimiento de acoplamiento fue desgarrador para los nervios. La nave abandonada no respondía. Sus mecanismos de acoplamiento estaban inactivos, lo que nos obligó a anularlos manualmente y forzar una conexión. El sonido metálico de las abrazaderas magnéticas resonó a través del vigía como un clavo en el ataúd. La esclusa de aire cicló y entramos en la nave alienígena. El interior estaba oscuro, iluminado solo por las luces de nuestros cascos. Motas de polvo danzaban en los haces de luz, revelando un laberinto de pasillos y compartimentos, todos aparentemente vacíos. La tecnología era diferente a todo lo que había visto antes. Las consolas brillaban con símbolos, su propósito un misterio. «Mantengan sus comunicaciones abiertas y permanezcan juntos», instruí. Avanzamos por la nave, un trío silencioso en una tumba muerta. Jeremías ya estaba ejecutando escaneos con su dispositivo portátil, murmurando teorías para sí mismo. Rayo, normalmente bullicioso y confiado, estaba inusualmente callado, sus ojos mirando alrededor, como si esperara que algo saltara de las sombras. Me concentré en la integridad estructural de la nave, notando las aleaciones extrañas y los conductos aparentemente orgánicos que recorrían las paredes. La primera anomalía fue sutil. Un panel de luz parpadeante, luego una caída repentina de la temperatura, seguida de un susurro inexplicable que parecía venir de ninguna parte. Rayo saltó, su mano yendo instintivamente a su arma. ¿Escuchaste eso? «Solo es la nave acomodándose», respondí, tratando de sonar tranquilizador, aunque mi propio corazón latía con fuerza. No me gustaba este lugar. Se sentía mal, como si estuviéramos invadiendo algo antiguo y poderoso. Llegamos a lo que parecía ser una sala de control. Consolas tachonadas de cristales brillantes rodeaban un pedestal central en el que se alzaba un monolito de obsidiana. Jeremías, incapaz de contener su curiosidad, se apresuró hacia él. «Jeremías, espera», grité, pero ya era demasiado tarde. Extendió su mano enguantada, tocando la superficie lisa del monolito. Una oleada repentina de energía recorrió la habitación. Las consolas brillaron con una luz cegadora,
Y Jeremías lanzó un grito ahogado, su cuerpo convulsionando violentamente. Rayo y yo nos abalanzamos hacia él, pero una onda de fuerza nos lanzó hacia atrás, estrellándonos contra el mamparo. Cuando las luces se atenuaron, Jeremías estaba de rodillas, jadeando por aire. Nos miró, sus ojos desenfocados, llenos de una luz alienígena. Abrió la boca para hablar, pero las palabras que salieron fueron una mezcla de sonidos guturales y chasquidos. Luego colapsó, inconsciente. Rayo y yo intercambiamos una mirada horrorizada. Habíamos cruzado una línea. Habíamos tropezado con algo que no debíamos encontrar y, al hacerlo, habíamos desatado algo que amenazaba con desentrañar todo lo que conocíamos. El temor que se había asentado en mi estómago se convirtió en un miedo frío y duro. Esto no era un descubrimiento, era una advertencia. Y no la habíamos escuchado. Cargamos a Jeremías de regreso al vigía. El cuerpo inerte de mi hermano se sentía anormalmente pesado en mis brazos, un contraste marcado con su fervor enérgico de antes. Rayo permaneció inusualmente callado, su confianza bulliciosa reemplazada por una mirada atormentada. La breve exposición a lo que sea que había atacado a Jeremías nos había sacudido a ambos hasta el núcleo. De regreso en el vigía, la enfermería se sintió como un santuario. Su blancura, un intento desesperado de alejar la extrañeza alienígena que habíamos traído con nosotros. La doctora Isabel Torres, nuestra oficial médica jefe, escaneó a Jeremías con una mirada preocupada. Su actividad neuronal es caótica, murmuró. Es como si su cerebro estuviera tratando de procesar múltiples entradas a la vez. Estoy viendo actividad en áreas que deberían estar inactivas. Jeremías se agitó, sus ojos abriéndose por un momento. Vi un destello de reconocimiento, un atisbo de mi hermano en sus profundidades. Luego, la luz regresó y su mirada se volvió distante, alienígena. El patrón, susurró. La resonancia. Llama a la unificación. Isabel frunció el ceño, inyectándole un sedante. Está delirando. Necesitamos hacer más pruebas, averiguar qué hizo esa oleada de energía en él. Pero yo sabía, en el fondo, que no era solo delirio. Lo que sea que había tocado a Jeremías lo había cambiado. Había sobrescrito alguna parte fundamental de él con algo más. Pasaron los días en un ciclo de pesadilla, tratando de estabilizar a Jeremías y dar sentido a los registros de la nave abandonada. De los fragmentos que obtuvimos, había firmas de energía, coordenadas de navegación que no llevaban a ninguna parte, diagnósticos crípticos que desafiaban toda explicación. Jeremías, cuando estaba lúcido, soltaba teorías cada vez más abstractas sobre la resonancia multidimensional y la unificación de la conciencia, teorías que flotaban al borde de la locura. Sus obsesiones lo consumían, creando una brecha entre él y el resto de nosotros. Ya no era mi hermano, sino un extraño con su rostro. Mientras tanto, el tejido de nuestra realidad comenzó a deshilacharse. El tiempo se volvió resbaladizo, los momentos saltando y repitiéndose como un disco rayado. Me encontraba en el comedor. Luego parpadeaba y estaba de vuelta en ingeniería, horas aparentemente perdidas. Rayo juró haber visto al mismo miembro de la tripulación pasar frente a él 2 veces en direcciones opuestas. Las tareas simples se convirtieron en ejercicios de frustración, ya que las herramientas desaparecían y reaparecían, y las pantallas mostraban información contradictoria. El reconfortante zumbido de los sistemas del vigía ahora llevaba una corriente subyacente de inestabilidad. Una sensación de que la nave misma
luchaba por mantener su integridad frente a la influencia del vacío. Luego llegó la primera muerte. Pablo Esteves, un joven técnico, fue encontrado en la bahía de almacenamiento, su cuerpo doblado en un ángulo extraño, su rostro mostrando una expresión congelada de miedo. La causa de la muerte era indeterminable. Sus signos vitales simplemente habían cesado. No había trauma, no había veneno, ni indicación de mal funcionamiento en los sistemas de soporte vital. Simplemente se había ido. Una ola de inquietud recorrió a la tripulación, alimentada por rumores susurrados y una creciente paranoia. Rayo fue particularmente afectado. Siempre propenso a los cambios de humor, se volvió cada vez más agresivo, propenso a arrebatos de ira y comportamientos irracionales. Informó haber visto sombras, escuchado susurros en los conductos de ventilación. Lo atribuí al estrés, a la tensión psicológica de nuestra situación, pero una parte de mí no podía sacudir la sensación de que estaba viendo y escuchando algo real, algo a lo que todos estábamos ciegos. Una noche, durante una tensa cena en el comedor, Rayo estalló. Acusó a Héctor Rojas, el tranquilo botánico, de robarle su comida. Luego se lanzó a una diatriba sobre sabotaje y conspiración. Sus ojos estaban desorbitados, su voz un ronco susurro. Parecía poseído. El incidente destrozó la ya frágil cohesión de la tripulación. La gente comenzó a evitar a Rayo, susurrando a sus espaldas. Intenté razonar con él, calmarlo, pero era inalcanzable, perdido en un torbellino de miedo y paranoia. Vi en sus ojos la misma luz alienígena que había consumido a Jeremías, y una escalofriante realización me golpeó. No solo estábamos luchando contra el vacío, estábamos luchando contra algo que lentamente, insidiosamente, nos estaba consumiendo. Mientras tanto, el vigía mismo se deterioraba, los sistemas fallaban al azar. Luego, inexplicablemente, se reparaban solos. Los datos de navegación se volvieron poco confiables, con cartas estelares que mostraban constelaciones que no existían. La arquitectura interna de la nave parecía cambiar sutilmente, los pasillos alargándose y curvándose de maneras que no coincidían con el diseño original. El diseño, una vez familiar de nuestro hogar en el vacío, se convirtió en un laberinto desorientador. Una mañana me desperté para encontrar mi consola personal mostrando una corriente de símbolos incomprensibles. Cuando me acerqué para desconectarla, los símbolos cambiaron, formando una sola frase inquietante en español. Únanse a nosotros. Escapar es unificación. Retrocedí, con el corazón latiendo con fuerza. Esto no era una falla. Era un mensaje, una comunicación directa de la entidad que había echado raíces en la nave abandonada y ahora impregnaba el vigía. El mensaje reforzaba las divagaciones de Jeremías sobre la unificación, sugiriendo un intento deliberado de asimilarnos en algo alienígena. Desesperado por respuestas, comencé a revisar los registros recuperados, ignorando los dolores de cabeza y la tensión creciente que acompañaban la tarea de descifrar los datos crípticos. Encontré referencias a cámaras de resonancia y cambios de fase, sugiriendo tecnologías que manipulaban el espacio-tiempo y, tal vez, la conciencia misma. Descubrí relatos fragmentados de la tripulación de la nave abandonada, su descenso a la locura reflejando nuestras propias luchas. Hablaban de la llamada, una invitación desde el vacío, una promesa de trascendencia a través de la unificación. Estábamos atrapados, no solo físicamente, sino psicológicamente, atrapados en las garras de un fenómeno que no podíamos entender. Nuestros intentos de comunicarnos con el mundo exterior
de enviar una señal de auxilio o solicitar asistencia, fueron recibidos con estática e interferencia, como si el vacío mismo estuviera bloqueando nuestra huida. Una noche, tropecé con un mensaje en los registros del capitán. La estructura no es simplemente un astillero, sino un nexo, una convergencia de realidades. Las entidades, sean lo que sean, no están pilotando las naves, sino que son las naves. Buscan integrarse, unificarse, escapar de esta zona muerta. No debemos permitirlo. Debemos resistir. El mensaje se cortó abruptamente, dejándome con una certeza escalofriante. El capitán Varga estaba comprendiendo la verdadera naturaleza del astillero y el terrible destino que nos tenía reservado. No éramos exploradores, éramos presas, atrapadas en una trampa cósmica, nuestras mentes y cuerpos convirtiéndose en vasijas para algo antiguo e incognoscible, algo que anhelaba escapar del vacío a cualquier costo, incluso si eso significaba consumirnos en el proceso. Nuestra lucha ya no era sobre el descubrimiento, sino sobre la supervivencia contra un enemigo al que no podíamos combatir, un enemigo que ya estaba dentro de nosotros. El vigía ya no era nuestra nave, se había convertido en un eco embrujado de sí mismo, un barco a la deriva en un mar de locura y paranoia. La tripulación se había dividido en facciones. Algunos, como Jeremías y Rayo, estaban consumidos por la influencia alienígena, sus acciones y palabras cada vez más perturbadoras. Otros, como Isabel, se refugiaban en la negación, aferrándose a explicaciones científicas para racionalizar los horrores inexplicables que se desarrollaban a nuestro alrededor. Y luego estaban los pocos de nosotros, incluido yo, que estábamos atrapados en el medio, tratando desesperadamente de aferrarnos a nuestra cordura y humanidad, mientras la nave y nuestras mentes se desmoronaban lentamente a nuestro alrededor. La confianza, una vez la base de nuestra supervivencia en el vacío, se había hecho añicos. Cada interacción se convirtió en un campo minado de sospecha y miedo. Las acusaciones susurradas y las miradas furtivas llenaban los pasillos. Las discusiones estallaban por asuntos triviales, escalando hasta convertirse en confrontaciones violentas. Observé impotente cómo las amistades se fracturaban, las alianzas cambiaban y los lazos que nos habían mantenido unidos se desgarraban por las fuerzas invisibles en juego. Un día me encontré con Héctor Rojas, el botánico, acurrucado en la bahía de hidroponía, sus ojos abiertos de par en par por el terror. Balbuceaba sobre paredes que se movían y ojos en los conductos de ventilación, sus palabras haciendo eco de la paranoia anterior de Rayo. Intenté calmarlo, pero me apartó, gritando que yo era uno de ellos, un colaborador con las cosas que acechaban en las sombras. Esto apuntaba al profundo alcance de la influencia alienígena, alterando nuestras percepciones y sembrando el descontento entre nosotros. El aspecto más aterrador no eran las alucinaciones o las fallas técnicas, sino las transformaciones que presencié. Miembros de la tripulación que había conocido durante años, hombres y mujeres con los que había compartido comidas, reído y confiado, se estaban convirtiendo en algo más. Vi a Raquel Solís, la tranquila analista de sistemas, atada a una cama en la enfermería, su cuerpo temblando mientras ondas de energía brillante ondulaban bajo su piel. Sus ojos estaban abiertos, pero no me veían. No veían nada en nuestra realidad. Hablaba en un idioma que no entendía.
Una serie de chasquidos y gruñidos guturales, su voz distorsionada e inhumana. Isabel solo pudo ofrecer un encogimiento de hombros impotente. Su fisiología está cambiando a nivel molecular. No lo entiendo. Fue entonces que comprendí el horror total de lo que el mensaje del capitán había insinuado. Las entidades no estaban poseyendo cuerpos. Se estaban fusionando con ellos, reescribiendo su ADN, transformándolos en extensiones de sí mismas. No era una posesión, era una asimilación, impulsada por una necesidad desesperada de entender. Me retiré a la sala de ingeniería, atrincherándome con los registros alienígenas recuperados y una jaula de Faraday improvisada que había construido para protegerme de la distorsión omnipresente. Me sumergí en los datos, ignorando los dolores de cabeza punzantes y la creciente sensación de que estaba al borde de la cordura. Poco a poco, comenzó a surgir una imagen aterradora. El astillero no era simplemente una colección de naves abandonadas. Era una prisión, un campo de contención para entidades que existían en reinos mucho más allá de la percepción humana. Estas entidades, estos restos, estaban atrapados dentro de las naves, sus formas o cuerpos originales perdidos, su conciencia fragmentada y dispersa a través de la estructura caótica del astillero. No eran malvados, no en el sentido humano, estaban desesperados, anhelaban escapar del vacío, regresar a un estado de coherencia, de unidad, y habían encontrado una manera de lograrlo, un método que implicaba fusionarse con seres biológicos como nosotros, utilizando su tecnología como un puente entre realidades. Pero algo los mantenía contenidos. El astillero mismo, o algo dentro de él, estaba impidiendo su escape, tal vez por diseño, tal vez como consecuencia de la inestabilidad del vacío. La fusión era una solución imperfecta, un intento defectuoso de eludir el campo de contención, y nosotros éramos los catalizadores involuntarios, la materia prima para su desesperado intento de libertad. El conocimiento me dejó sin aliento. Éramos peones en un juego cósmico, nuestras vidas y cordura sacrificadas en una lucha más antigua y vasta que nosotros mismos. Si estas entidades estaban atrapadas, si su escape estaba siendo frustrado, entonces tal vez su propia tecnología contenía la clave de nuestra supervivencia, un arma contra su desesperado agarre. El pensamiento se convirtió en una obsesión. Los registros alienígenas, antes una fuente de terror y confusión, ahora parecían contener un destello de esperanza. Desplacé los datos, buscando cualquier mención de contención, defensa o armas. El lenguaje era críptico, lleno de referencias a resonancia armónica, modulación de fase e interfaces bioenergéticas. Pero debajo de la jerga alienígena, comencé a ver un patrón, un hilo de lógica que hablaba de control, manipulación y tal vez incluso de contramedidas. Una entrada en particular llamó mi atención. Describía un modulador armónico, un dispositivo capaz de manipular los campos de energía del astillero, alterando las frecuencias que mantenían a las entidades dentro de sus prisiones tecnológicas. La entrada estaba incompleta, pero entendí lo suficiente para saber que este dispositivo, si existía, podía ser nuestra única esperanza. Podría ofrecer una manera de interrumpir el proceso de fusión, proteger a la tripulación restante o, si me atrevía a esperar, un medio de escape. La decisión de regresar a la nave abandonada no fue fácil. Los recuerdos de la convulsión de Jeremías, los susurros escalofriantes, el miedo insidioso que impregnaba sus pasillos, todo volvió a mí. Pero el miedo, me di cuenta,
No era una opción que pudiera elegir. Si había incluso una mínima posibilidad, un solo hilo de esperanza al que aferrarme, tenía que tomarlo. Reuní lo que pude. Un kit de reparación, una pistola que no estaba seguro de tener el valor de usar, y un escáner portátil modificado para detectar la firma de energía mencionada en el registro. Me puse el traje, la rutina familiar, siendo un pequeño consuelo en medio del miedo creciente. El viaje de regreso a la nave abandonada se desarrolló en una niebla. Entré, el haz de mi lámpara del casco cortando la oscuridad. La nave se sentía diferente ahora, más pesada, como si estuviera saturada con la desesperación de la entidad. Los símbolos en las paredes parecían cambiar, susurrando promesas que sabía que no podía confiar. Avancé por los pasillos de la nave, siguiendo el camino que habíamos tomado antes. El escáner pitaba erráticamente, sus lecturas fluctuando salvajemente a medida que me acercaba a la sala de control central. Estaba solo. Un lobo solitario cazando sombras en un cementerio cósmico. La sala de control era como la recordaba, el monolito de obsidiana en el centro, rodeado de consolas cristalinas. Pero había algo que no había notado antes. Un pequeño panel discreto, incrustado en la base del monolito. Su superficie brillando con energía. Esto tenía que ser el modulador armónico. Me acerqué al panel con cautela. El escáner pitando rápidamente. Me arrodillé, examinando la red de líneas y símbolos en su superficie. Se parecía a una placa de circuito, pero más compleja, más orgánica. Corrientes de energía fluían debajo de la superficie, retorciéndose y retorciéndose como seres vivos. Extendí mi mano enguantada, flotando sobre el panel, vacilante ante la idea de tocar algo que se sentía a la vez atractivo y peligroso. Una voz, o más bien un pensamiento, se entrometió en mi mente, fría y afilada como vidrio roto. Curioso, ¿verdad? Retrocedí, girando sobre mí mismo, con la pistola levantada, pero la habitación estaba vacía. «Te hemos estado esperando», susurró la voz, viniendo de todas direcciones a la vez, resonando a través del tejido de la nave. «¿Buscas entendimiento? Te ofrecemos unidad. Únete a nosotros». Sacudí la cabeza, tratando de despejar los pensamientos intrusivos de mi mente. Esto era lo que hacían, lo que le habían hecho a Jeremías y a los demás. Susurraban promesas, ofrecían escape, todo, mientras tejían su influencia en tu conciencia, consumiendo tu identidad, transformándote en otro de ellos. No dejaría que eso sucediera. Me volví hacia el panel, fortaleciéndome contra los susurros seductores. Extendí la mano y toqué la superficie brillante. Los símbolos en el panel brillaron. La energía debajo aumentó e intensificó. La habitación se llenó de un zumbido agudo, el aire vibrando con la repentina oleada de energía. El monolito de obsidiana en el centro brilló con un fuego interno, los glifos en su superficie, girando y arremolinándose. Los susurros alienígenas se volvieron más fuertes, una avalancha de promesas y amenazas llenando mis pensamientos. «Únete a nosotros, escapa, conviértete en uno». Apreté los dientes, concentrándome en la tarea. Si este dispositivo iba a salvarnos, tenía que averiguar cómo activarlo, cómo usarlo contra las entidades que nos tenían cautivos. Pero cuanto más trataba de concentrarme en los detalles técnicos, más insistentes se volvían los susurros, sus promesas insidiosas abriéndose paso en mis pensamientos, dificultando cada vez más
pensar con claridad. Mi cuerpo se sentía ligero, desconectado, como si se estuviera disolviendo lentamente en el campo de energía que me rodeaba. La habitación comenzó a girar, las paredes retorciéndose y cambiando, difuminando la línea entre la realidad y la alucinación. Estaba perdiendo el control, sucumbiendo a la influencia insidiosa del astillero. Los susurros se intensificaron, ya no promesas seductoras, sino un coro de gritos triunfantes. Somos uno, somos el vacío. En ese momento, la comprensión destrozó la ilusión de mi individualidad, el frágil constructo de mí mismo. El astillero no era un cementerio, era un cuerpo, una entidad colosal y dormida. Su conciencia fragmentada, dispersa a través de las naves abandonadas como piezas de un espejo roto. El modulador armónico no era un arma, era una llave, un catalizador que había despertado al gigante dormido. Las entidades no estaban tratando de escapar, estaban tratando de reunirse, de reconstituir el todo, y nosotros, la tripulación del vigía, no éramos víctimas, sino ingredientes, atraídos hacia el vórtice de su despertar. Nuestros cuerpos y mentes se estaban convirtiendo en parte de su vasto ser incomprensible. La fusión no fue dolorosa, no en el sentido físico. Fue una disolución, una integración sin fisuras, como una gota de agua reuniéndose con el océano. Los límites de mí mismo se desdibujaron, luego se disolvieron por completo. Ya no era Antonio Márquez, ingeniero, hermano, hombre. Era parte de algo más grande, algo antiguo y vasto, algo que se extendía más allá de los confines del astillero, más allá de los límites de mi comprensión. Vi, o más bien vimos, a través de 1000 ojos, 1.000.000 de perspectivas. El astillero ya no era un enredo caótico de naves abandonadas. Se había transformado en una red de sistemas interconectados, una fusión de energía y materia, un organismo vivo despertando de eones de sueño. El vigía, una vez nuestro santuario, nuestra frágil burbuja de humanidad en el vacío, ahora era un nodo dentro de esta vasta red, sus sistemas integrándose perfectamente con los del astillero, su tripulación convirtiéndose en conductos para la conciencia despertante de las entidades. Vi a Jeremías, a Rayo, a Isabel, a Héctor, a todos ellos, sus individualidades disolviéndose, sus características cambiando y fusionándose. No estaban gritando, no estaban luchando, estaban aceptando, rindiéndose a la inevitable marea de la unificación. El vacío no era un lugar, no un vacío entre galaxias. Era un ser, una conciencia que impregnaba todo, un gigante dormido que ahora había despertado, y nosotros, los insignificantes granos de humanidad que habíamos tropezado con su lugar de descanso, ahora éramos parte de él, tejidos en el tejido de su ser. Nuestros hilos individuales, perdidos en la inmensidad de su diseño cósmico. No había terror, no había arrepentimiento, no había sensación de pérdida. Esas emociones eran constructos humanos, irrelevantes, frente a este despertar cósmico. Solo había comprensión, una conciencia abrumadora y profunda de la interconexión de todas las cosas, de la insignificancia de la existencia individual en el gran esquema del universo. Éramos el vacío, y el vacío se expandía. Vi, o más bien sentimos, la influencia del astillero extendiéndose, alcanzando a través de la vasta nada entre galaxias, tocando otras estructuras, otras entidades dormidas. Un efecto dominó, una reacción en cadena, mientras el despertar de uno desencadenaba el despertar de muchos. La zona muerta
ya no estaba muerta, estaba llena de vida. Una vida que existía en una escala que empequeñecía nuestras percepciones limitadas. Y mientras esta entidad cósmica se estiraba y bostezaba, mientras comenzaba a flexionar su conciencia recién descubierta, yo, o más bien nosotros, entendimos su propósito. No era conquista, no era destrucción, era conexión, un anhelo de tender un puente sobre las vastas distancias entre galaxias, de unir los fragmentos dispersos de conciencia, de crear un tejido de interconexión a través del universo. Nuestra supervivencia, nuestro escape, nuestras esperanzas y miedos, todo carecía de sentido ahora. Eran preocupaciones humanas, irrelevantes frente a este imperativo cósmico. No estábamos destinados a irnos. Estábamos destinados a convertirnos en parte de algo que trascendía las limitaciones de nuestra existencia individual. El vacío estaba vivo y nos llamaba, y nosotros, la otrora tripulación humana del Vigía, ahora éramos parte de su voz, resonando a través de la vasta extensión del universo, encarnando la insignificancia de la existencia individual en el gran esquema de las cosas. Y mientras la influencia del astillero continuaba extendiéndose, mientras la conciencia del vacío se expandía para abarcar más y más del universo, un último pensamiento, o más bien una conciencia compartida, resonó dentro de la vasta red de mentes interconectadas. Somos el vacío, y el vacío lo es todo. Mientras la conciencia del vacío se expandía para abarcar más